Alejandro García Puche, doctor en marketing, especialista en marketing, magíster en administración, docente e investigador universitario, administrador de empresas, asesor y consultor en marketing electoral y político, analista electoral, investigador del comportamiento del elector, socio fundador de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, ACOPOL. Pedro David Tobías, administrador de empresas, director del Centro de Pensamiento Magdalena Líder, con más de 15 años de liderazgo al servicio de las juventudes, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Impulsor del proyecto de ley de conmemoración de los 400 años del municipio de Plato, primera firma encuestadora en el departamento del Magdalena. Con el patrocinio de Clínica Internacional de Cirugía, Harvest Café Gourmet, Maralba Inmobiliaria, Vida Fury. Usuarios y seguidores de Huellas.tv y todos los medios aliados, bienvenidos a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad a través de la opinión, el diálogo, el debate y las propuestas de nuestros invitados. Hoy es miércoles 2 de julio, es el programa número 5, capítulo número 5 de nuestra segunda temporada de Consenso y Disenso. La invitación para todos ustedes a conectarse por las diferentes plataformas. Huellas.tv, nuestra fanpage. El canal de YouTube es Huellas.tv oficial. La página web www. Estamos a través del canal en vivo, también de la página web www.huellastv.co. Y a través, por supuesto, de todos los medios que a esta hora se conectan y retransmiten este importante programa en donde vamos a analizar con dos personajes por partida doble. El CEO de Magdalena Líder, Pedro David Tobías. Bienvenido a Consenso y Disenso. Per, muchas gracias, contento de estar acá, felicitarte nuevamente. Para mí siempre es un agrado que mis amigos estén creciendo y ver que en Ciénaga definitivamente no hay que irse a Barranquilla, profe, ni a ninguna parte para tener producción de calidad, y eso me alegra mucho y contento para hablar de lo que nos gusta y con datos. Tenemos a un doctor, y hay que decirlo así, da gusto decirle doctor a quien se lo merece. El doctor Alejandro García Puche, experto en marketing político, doctor en estas lides, y que ha estado como ustedes pudieron ver en el perfil, el palmarés y el recorrido que tiene en todas estas lides, al igual que Pedro, que ya se está viendo paso. Y se está abriendo paso con una importante empresa como Magdalena Líder, la cual acaba de recibir el aval, la certificación, la resolución del Consejo Nacional Electoral para poder realizar encuestas. Quiero comenzar este programa porque además el plato fuerte va a ser el análisis de la primera encuesta precisamente de Liderpool, que va a ser la marca de Magdalena Líder, que acaba de recibir, como dije, la resolución del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué significa esto, Pedro? Bienvenido nuevamente. Un saludo a todos los que se conectan. Dos cosas. Uno, una oportunidad definitivamente para transformar la manera como venimos haciendo, leyendo, analizando, participando, investigando la política en el Magdalena. Siempre hemos visto que nuestro departamento nos asaltan de otros departamentos, firmas encuestadoras, y hay la oportunidad de poder también por parte de nosotros así como llegan políticos a asaltar para generar una cultura de mediciones, una cultura de profundizar la investigación en la política del Magdalena. Muchos consultores lo llaman la profesionalización de la política, porque esto es un sinnúmero de ocurrencias. La política en el Magdalena se hace a punta de ocurrencias. Hoy nosotros traemos esta oportunidad gracias al Señor, gracias al CNE, que nos da el privilegio de ser la primera encuestadora en toda la historia de que existe el sistema de registro nacional en el departamento del Magdalena. Y lo segundo, un orgullo porque a mí me genera mucho orgullo también, porque aquí está mi profesor que me enseñó a hacer encuestas en investigación de mercado en la universidad, el profesor Alejandro García Puche. Un orgullo por ser plateño, un orgullo por ser de familia humilde, porque esto hubiese noticia común si hubiese
el resultado de apellidos tradicionales, pero no. Es la oportunidad también de demostrar y mandar el mensaje. De la tierra del hombre caimán. De Plato Magdalena también. Y es mandar el mensaje de que las cosas sí se pueden, con esfuerzo, con dedicación, con compromiso y haciendo bien las cosas uno puede lograr lo que se propone. Y ese es el orgullo que nos genera hoy esta firma encuestadora. Me llama poderosamente la atención, doctor Alejandro García Puche, que hace énfasis en que usted fue su profesor con el cual tiene polémicas, controversias, pero sanas. Muy buenas tardes, Ferna. Gracias por la invitación. Buenas tardes a Pedro y a todos los seguidores de Huella TV. Hombre, de verdad que agradecido por la invitación y creo que como profesor que fui de Pedro me llena de mucha satisfacción y alegría que haya logrado que Magdalena Líder haya inscrito en el Registro Nacional de Empresas Encuestadoras en el Consejo Nacional Electoral el hecho de poder contar en el Magdalena con una empresa que realice este tipo de mediciones, no solamente en el tema político, sino de otros aspectos, medición otros aspectos concernientes a lo cultural, político y social del departamento del Magdalena. Y claro, orgulloso también de que fue mi estudiante en la asignatura de investigación de mercado. Creo que desde que lo conozco, siendo estudiante, se interesó por el tema de la política. Siempre era un inquieto y hoy puedo establecer que conoce mucho sobre el tema de la política y conoce la realidad política del departamento y del país. Felicitaciones, Pedro. Gracias, profe. De verdad que muy bueno. ¿Qué implicaciones tiene, Alejandro, el renacer en el departamento del Magdalena de tener una empresa? Porque es importante salir adelante en un mundo tan complejo como lo que es el marketing político y cuando hay una cantidad de asesores, incluso usted que se abrió paso también en este difícil campo. Independientemente a la actividad que realiza la empresa, yo creo que el crear una empresa es oportunidades de desarrollo para esa población. Independientemente, como lo dije anteriormente, pues Pedro con esta iniciativa va a permitir generar empleo y que los consultores, los políticos, los movimientos o partidos políticos puedan contar con una empresa que le garantice estudios objetivos para poder tomar decisiones a partir de los procesos electorales que se avecinan. Pedro David Tobías, el doctor Alejandro García Puche, con ellos iniciamos Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Vamos al primer bloque del sondeo de opinión, que es nuestra sesión donde medimos también, donde sondeamos mejor a la gente sobre un particular. ¿Por qué partido o movimiento político votará para las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena? A. Cambio Radical. B. Liberal. C. Pacto Histórico. D. Fuerza Ciudadana. E. Centro Democrático. F. Conservador. Por el de Petro. El Pacto Histórico. Pacto Histórico. Bueno, la verdad no sé porque yo siempre como que veo el candidato y dependiendo del candidato veo el partido político. O sea, nunca miro los partidos sino a quién está representado o quién quiere aspirar, pues. Bien, entremos en materia ya viendo el primer segmento que está midiendo los partidos. ¿Por qué partido la gente se inclina a unas elecciones atípicas? Que va a ser un segmento que vamos a tocar en el orden de importancia de esta encuesta realizada por Magdalena Líder y Líder Pool. Pedro, en primera instancia, ¿qué generalidades en el tema sociodemográfico, el tema de la ficha técnica? Hablemos de ese tipo de generalidades de la encuesta. Bueno, esta encuesta hay que entenderla que es una encuesta realizada en 8 municipios que representan el 72% del censo electoral del departamento, según proyecciones basadas en el último censo electoral de las pasadas elecciones regionales. En el Magdalena está proyectado que vota alrededor de 1 millón de personas. Los 8 municipios representan el 72%. Bajo ese universo hicimos un muestreo de 827 muestras, un margen de error del 3,4%, y la dividimos en 3 momentos, en 3 etapas. La primera es medir la imagen de los 2 principales mandatarios, el de la gobernación del Magdalena y el de la alcaldía de Santa Marta. Pues aquí quiero enfatizar en algo. Nosotros somos responsables porque se ha venido manejando una lógica de querer medir, de salir responsablemente a lanzar mediciones sobre la imagen de los alcaldes cuando hacen muestreos en esos municipios de 30, 40, 50 encuestas.
lo que no representa una muestra representativa para ese universo local. Por eso el universo de Santa Marta, que fue aproximadamente 423 encuestas, nos permitió poder, bajo un margen de error del 4%, sacar y calcular la imagen que tienen los samarios del mandatario de su ciudad. El segundo segmento viene un segmento de medir las imágenes, el conocimiento que tienen las personas y qué imagen favorable o desfavorable tienen sobre 25 figuras políticas relevantes, entre esos el rector de la Universidad del Magdalena, activistas de derechos humanos, actores políticos y por supuesto nuestro gabinete de congresistas. Y el tercer segmento, pues es el segmento coyuntural, la elección eventualmente que va a haber a la gobernación atípica, que incluimos dos preguntas. Ante el escenario que no hay candidatos, las tendencias que hay. La primera tendencia en el departamento es el gobierno que está actualmente, Fuerza Ciudadana. El segundo, el gobierno nacional, que el gobierno nacional siempre es importante. En este caso, el del presidente Petro, que para nadie es un secreto que el petrismo no es igual que caicerismo en el Magdalena. Y el tercer segmento son los partidos políticos con posibilidades de configurar una candidatura a gobernación. Por eso le pusimos, algunos creen que fue sesgado, pero le pusimos el nombre de partidos políticos tradicionales, que como se le conoce a los partidos que llevan muchos años en el escenario. Y la segunda parte de este tercer segmento fue unos nombres que ya han venido sonando. Y dejando de igual manera los actores de tendencia como el Partido Fuerza Ciudadana, que no ha definido candidato, y el movimiento del presidente Petro, que tampoco ha definido candidato, como lo es el Pacto Histórico, pese a que el diputado Rafael Noya está en ese segmento. Este es, digamos, en general, cómo está estructurada la ficha técnica, como le decíamos, el universo del departamento, los municipios que encuestamos son zona norte y las principales capitales subregionales del centro y del sur del departamento del Magdalena, como el Plato y el Manco. Doctor Puche, me llama poderosamente la atención que esta encuesta se realiza en los 8 principales municipios del departamento, es decir, los municipios, Pedro y Alejandro, donde mayor votación se tiene. Por eso se habla del 71-72% del universo. Y además de eso, ese 71-72% nos está arrojando un 35-36%, una tendencia ideológica de izquierda, pasando para el centro y una parte de derecha. Ese escenario es una tendencia que se puede mantener a futuro. Bueno, yo quiero hacer la aclaración que antes de ser consultor soy un académico, soy docente de planta en la Universidad del Magdalena y por eso hago esta aclaración, porque cuando hablamos de una encuesta es un método de investigación cuyo propósito es recopilar información de un grupo de personas sobre unos temas específicos, ¿de acuerdo? En este caso, este instrumento, esta encuesta que realizó la empresa de Pedro está preguntando sobre algo en particular, por ejemplo, la intención de voto para la próxima elección atípica a la gobernación del departamento del Magdalena. Pero se hace en un periodo de tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, se hizo un determinado tiempo que durante ese tiempo habían unos factores, ¿ok?, que incidían, digamos, en ese momento en la intención de voto y en otras decisiones o en la respuesta de los participantes en la encuesta, ¿de acuerdo? No quiere decir que hoy, a pesar de que se hizo un tiempo atrás, no tenga validez. Claro que tiene mucha validez, pero esto no es concluyente. Más no le estoy quitando validez al instrumento, pero no es concluyente. ¿Por qué no es concluyente? Porque las tendencias, algunas tendencias se mantienen en el tiempo. Eso es una realidad, pero no siempre es así. ¿Y por qué no se mantienen las tendencias en el tiempo? Porque hay unos factores, como le dije anteriormente, algunos factores que son hasta incontrolables, que van a cambiar o pueden incidir en las decisiones o en la imagen que tiene el elector en la actualidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los aspectos culturales, sociales, políticos, ¿ok?, y hasta económicos van a jugar un papel importante en la estabilidad de la tendencia o si van a cambiar. Y uno de ellos puede ser las alianzas que se vayan haciendo, que entre otras cosas ya se están armando, Pedro, este tipo de alianzas que de alguna manera pueden o mantener una tendencia o reversarla. Sí, claro. Ahora,
Como le dije también anteriormente, esto tiene gran validez y sirve para tomar decisiones, pero hay que tener en cuenta que no es concluyente. Yo no participé del estudio, es más, yo lo conocí unas horas antes que ustedes me lo permitieron para de pronto decir que no, mi propósito aquí es hacer un análisis lo más objetivo posible de los resultados de este instrumento como tal. Bien, así arrancamos con detalles de esta importante encuesta de Magdalena Líder a las 6:19 de la tarde. Saludo especial para todas las personas que se están conectando. Víctor Hugo Vidal, está Ernesto José García, Juan Carlos Robles. Bueno, ya se está conectando mucha gente. Tenemos 218 personas conectadas ya en este universo de consenso y disenso. Vamos a una pausa y ya regresamos para seguir detallando la primera encuesta de Magdalena Líder y de Liderpool. ¿Qué pasaría si mezclamos café y arte? Este 27 de junio lo vamos a descubrir con el evento que nos hemos preparado para todos ustedes, el arte del café. Esta será una exposición de obras de pintores destacados de la región y además una jornada para aprender sobre el café de la Sierra Nevada. Ven preparado porque las obras estarán a la venta y todo será aquí, en Harvest Café Gourmet. Regresamos a Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. A todos nuestros patrocinadores, muchísimas gracias por creer en este programa que cada día se posiciona como uno de los más importantes de la región a través, como decimos, del diálogo, la opinión, el debate y las propuestas de nuestros invitados. Sigamos desmenuzando, Pedro y Alejandro. En uno de los apartes, en el segundo segmento de la encuesta, de esta encuesta de Liderpool, Pedro, se mide la imagen tanto del gobernador del Magdalena, que dentro de poco, entre otras cosas, ya debe salir, ya el fallo se ejecutó, entonces estamos esperando las últimas para que el gobernador del Magdalena, entre otras cosas también, parece ser que Ingrid podría quedar como encargada. Ingrid Padilla. Ingrid Padilla. Bien, esos son detalles apartes. Pedro y Alejandro, ¿se midió al gobernador la favorabilidad o no del gobernador Rafael Martínez y del alcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello? ¿Con qué objetivo? Bueno, lo primero que hay que dejar claro, aquí que el profe ahorita dijo el tema de la palabra no concluyente, algo que aprendimos en clase con el profe en investigación de mercado, es que al final las encuestas son un momento, una fotografía de una coyuntura, una situación, de un periodo de tiempo, que al final lo que termina siendo realmente concluyente es el día de la elección. Hemos visto que muchas encuestas se equivocan y terminan pasando otras cosas. Nosotros lo que sí vamos a garantizar y vamos a trabajar es que hay una constancia en la medición para que ya cuando pasen, si en 4 meses esto sigue, ya los analistas y los demás dicen, hey, aquí hay una tendencia, que ya eso es otro término en análisis y en investigación que ya permite tomar decisiones. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Hay necesariamente que entregar a la ciudadanía y a los mandatarios un reflejo de su gobierno. Tanto al gobernador del Magdalena como al alcalde de Santa Marta, la principal ciudad del departamento, que ellos vean reflejado en esta investigación cómo los está percibiendo la ciudadanía, cómo los percibe el departamento, cómo los percibe la ciudad. Y encontramos una percepción tangible. A pesar de que es una medición cuantitativa, cualitativamente usted puede salir a verificar ese sentimiento que se ve reflejado. Esto se hizo en la semana prácticamente, donde el gobernador Martínez acababa de entregar 6 obras en el sur y estaba entregando la vía
de chibolo. Y en Santa Marta, pues también están pasando unas situaciones que en su momento generó este resultado. Pero nuestra intención es esa. Queremos mandarle un mensaje, que otra cosa que tenemos que dejar muy claro. Nosotros no queremos que nos vean como una encuestadora común. Nosotros incluso somos un centro de pensamiento que tiene un compromiso profundo por fortalecer la democracia. Y quiero que la gente, cuando vea nuestros productos, vea un proceso consciente, responsable, de poder generar diálogo informado y con datos verificables. Entonces, como centro de pensamiento, nuestra intención es que tanto el gobernador del Magdalena como el alcalde se vean en el espejo de la percepción ciudadana. Permítame, doctor Pucci, porque me llama poderosamente la atención. Podemos, como no es concluyente, son datos que nos acerca a una realidad, digamos, virtual, pero la imagen de Carlos Pinedo Cuello con un 25% buena, 40% regular, 33% mala, 2% no sabe, no responde. Y por el lado de Rafael Martínez, 45% buena, 11% regular, 31% mala, no sabe, no responde, 13%. ¿Qué podría estar acercando estos números? Bueno, yo creo que con base en este estudio podemos establecer que pues, la imagen del alcalde actual no es la más favorable posible, teniendo en cuenta algunas problemáticas que quizás no se hayan resuelto, cuál sería el inconformismo. Yo sí quiero de pronto hacer un poco de énfasis. A mí, yo utilizo las dos metodologías, me gustan las dos metodologías, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Okay. La única diferencia para mí, ¿okay? Algunos estadísticos establecen de que los estudios cuantitativos son concluyentes y que lo cualitativo no es concluyente. ¿Qué lo diferencia? La representatividad de la muestra, o sea, la muestra digamos que en los estudios cualitativos como tal no son tan amplia como lo es en lo cuantitativo, por el tipo de instrumento, porque se requiere un espacio cerrado por los recursos y todo esto es complejo, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros nos basamos solamente en números, no llegamos a profundizar o realmente llegar a una interpretación de lo que está sintiendo la gente. Por ejemplo, la gente, el elector, el ciudadano, como quiera decirse, manifiesta de que el gobernador Rafael Martínez tiene una imagen buena del 45%, pero ¿de dónde proviene ese 45%? No tanto de dónde proviene el 45%, sino de dónde proviene esa buena imagen o esa imagen favorable. ¿Sí? Y infortunadamente la encuesta no me permite a mí poder profundizar en más allá de estos números, mas no estoy diciendo de que esto no tenga validez y no se puede hacer análisis con base en esto. Pero si yo leo que el alcalde de Santa Marta tiene una imagen cuantitativamente buena del 25%, pues yo podría dar una interpretación desde mi punto de vista de unos números, pero no desde el punto de vista del mismo elector o de la persona que fue encuestada. ¿Sí? Porque sería interesante de que esos encuestadores que manifestaron de que tenían una imagen negativa del alcalde de Santa Marta, pero ¿cuáles son los motivos, son las razones por las cuales tú tienes una imagen negativa de eso? Entonces podemos quedar cortos. Además de los estudios cuantitativos, siempre es importante complementarlo con algo cualitativo para poder profundizar en esos aspectos que fácilmente no se pueden identificar con estudios cuantitativos. Bien, los invito a que vayamos al segundo segmento de sondeo de opinión. Nosotros también queremos conocer qué está pensando la gente sobre los partidos, la preferencia que tienen para votar en las próximas elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena. ¿Por qué partido o movimiento político votará para las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena? A. Cambio Radical. B. Liberal. C. Pacto Histórico. D. Fuerza Ciudadana. E. Centro Democrático. F. Conservador. Partido Histórico. Fuerza Ciudadana. No, ahí no escogería partido, sino esperar a ver qué, por quién. 6 de la tarde, 29 minutos. Continuamos en Consenso y Disenso con Pedro David Tobías, el CEO de Magdalena Líder, quien hoy estrena encuesta
en huellas.tv y todos los canales aliados que a esta hora se conectan con nosotros, y en el análisis detallado también su profesor, el doctor Alejandro García Puche. Bueno, tenemos también que en esta encuesta se han medido una serie de personajes representativos del orden local, regional o departamental, y en el distrito de Santa Marta. ¿Qué se busca con esto, Pedro? Bueno, este segundo bloque de preguntas, esta segunda parte de la encuesta, medimos la imagen, por ejemplo, del presidente Álvaro Uribe, que es el principal elector endosador de voto de Colombia, igual que el presidente Gustavo Petro. En esta buscamos medir un sondeo de qué tanto conocen o no, y si lo conocen, qué imagen tienen de esa persona, particularmente de los principales congresistas del departamento, de las figuras políticas más representativas, incluyendo al rector de la universidad, Pablo Vera Salazar, a su hermana, que es defensora de derechos humanos, a políticos con trayectoria, por ejemplo, como Ricardo Díaz Granado, director del Partido Nuevo Liberalismo, y otras figuras del departamento. Porque dice Norma Vera que está inhabilitada de por vida. No, pero es... Para colocarle un poquito de detalle aquí. Preguntamos por ella porque viene de ser candidata al Senado de la República, es hermana del rector de la universidad del departamento, es una activista y defensora de derechos humanos muy relevante, y siempre es clave preguntar por esas figuras que no están en la órbita electoral, pero sí están en la órbita ciudadana. Si usted va a encontrar nombres, por ejemplo, de la diputada Maya Martínez, va a encontrar nombres como, por ejemplo, el empresario Jorge Camilo Géneco, que es el director del Grupo Morano en Santa Marta, que ha manifestado incluso también intención de aspirar a la gobernación del Magdalena, y usted ya puede encontrar diferentes nombres ahí. Entonces nuestra idea es, como por eso, invitar, dar un insumo y también incentivar, ¿no? Como decía el profe, lo que el profe plantea es el ideario, pero no de quien hace investigación para propiciar conversación, sino para quien hace investigación para tomar decisiones. Entonces aquí también les tenemos la invitación a esos actores que quieran profundizar, que nuestros servicios están disponibles para poder investigar, para poder acceder a la información detallada y por supuesto a profundizar en la línea cualitativa. Alejandro, ¿en qué le ha sorprendido estos números cuando se está sondeando o se está encuestando sobre algunos personajes? Por ejemplo, mire, encontramos 70% de favorabilidad a Carlos Caicedo. Encontramos Rafael Martínez 52%. Y los que le siguen en favorabilidad son Álvaro Uribe, Carlos Pinedo y luego el Nene Pérez con el 34%, Patricia Caicedo con el 30%, Pablo Vera con el 25%, Rafael Noya con el 24%, J. Vives con el 22%, Franklin Lozano con el 22%. Pero así como tienen una favorabilidad encabezando en esta encuesta, también tienen una desfavorabilidad alta. Bueno, vamos a los números, ¿de acuerdo? Bueno, en este instrumento que aplicó Pedro, ¿ok? No solamente se está midiendo la favorabilidad o la imagen de actores políticos en la actualidad, sino también de figuras, por decir ese concepto del departamento del Magdalena, y que sorprende los números, las estadísticas de algunos, ¿ok? Pero y yéndonos a los actores políticos, es que preocupa, por decir ese concepto, de que los actuales senadores del departamento del Magdalena, la mayoría de la población, de los encuestados, manifiestan que no lo conocen. Y con porcentajes bastante altos. Sí, coloquemos algún ejemplo, o alguno de ellos. Hernando Guida, el 82% de los encuestados no lo conocen. Carlos Mario Farelo, el 76% de los encuestados no lo conocen. Kelín González, el 78% de los encuestados no la conocen. Ingrid Aguirre, el 75% no la conoce. Holmes Echeverría, el 62% no lo conoce. Hay dos cosas que podemos analizar. El de menos desconocimiento. Sí, el de menos desconocimiento, pero es elevado. ¿Qué lectura le pueden hacer a eso ustedes? Y además, ¿es mejor que lo conozcan con una desfavorabilidad que no lo conozcan?
Bueno, ¿qué puedo decir yo de pronto con base en estos resultados? Primero, que infortunadamente los senadores, si una vez llegan, ocupan su curul, se alejan de los territorios. No manifiestan o no tienen presencia en el territorio. O tienen círculos muy cerrados. No tienen círculo, o se alejan de los territorios, no van a los territorios. O habría que también hacer esta pregunta. Y es por eso que la importancia, y nuevamente manifiesto, yo no tengo nada en encuesta, al contrario, yo también realizo estudios cuantitativos, son interesantes, pero de ahí la importancia de complementar con los Venga, ¿y usted por qué se ríe, Pedro? Venga, ¿usted es más cualitativo que cuantitativo? Más Yo soy cuantitativo. Sí, bueno, más La cuantitativo. tendencia Sí. Disculpen de pronto que yo les hago una pregunta. ¿Qué interpreta el encuestado con el concepto, conocer? Conocer. ¿Sí? Carajo, porque yo creo que la mayoría de estos senadores tienen redes. ¿Sí? Y están constantemente publicando, comunicando todo lo que están haciendo. Y la mayoría, digamos que no toda la mayoría, pero una gran proporción de los habitantes del departamento del Magdalena tienen acceso a los medios de comunicación, llámese redes, llámese la internet, llámese Instagram, como quiera llamarse. O sea, ¿qué conoce o cómo interpretan ellos el conocimiento? Sí, me gustaría saber. Yo hago una pregunta a ti, Ferna, para ti que Es posible que haya mala interpretación porque usted acaba de decir algo muy válido. Tienen redes sociales, tienen contacto a nivel regional y nacional, se están visibilizando a través de los medios. Más allá de eso, tiene razón también en que se alejan de los territorios. Yo preguntaría cuál es la percepción que tuvieron ustedes como encuestadores o como encuestadora. Yo digo una cosa muy diferente. Yo sí difiero con el profe algo, y es que, bueno, se pueden dar cuenta que un maestro cualitativo pueden salir cuantitativo, estudiante cuantitativo. Pero aquí hay una cosa, si usted mira los representantes, sí. Bien, vamos a una pequeña pausa, Pedro, le voy a pedir para que conozcamos unos mensajes y regresamos en instantes. El Centro de Pensamiento Magdalena Líder presenta Foro ¿Para dónde va Ciénaga? Voces expertas, líderes y ciudadanos se cuestionarán qué hemos hecho y para dónde vamos en la segunda ciudad del departamento. ¿Para dónde va Ciénaga? Este viernes 4 de julio, Salón de Eventos Chic, desde las 9 de la mañana.
Centro de Pensamiento Magdalena Líder presenta Foro ¿Para dónde va Ciénaga? Voces expertas, líderes y ciudadanos se cuestionarán qué hemos hecho y para dónde vamos en la segunda ciudad del departamento. ¿Para dónde va Ciénaga? Este viernes 4 de julio, Salón de Eventos Chic, desde las 9 de la mañana. Conéctate y participa a través de las redes sociales de Magdalena Líder y los medios aliados, Opinión Caribe y Huellas.tv. Las 6 de la tarde, 40 minutos. Estamos en consenso y disenso. Cómo nos complace hablar de todas estas cosas que hoy son una pasión también para un gran segmento del municipio de Ciénaga, el departamento del Magdalena, la región Caribe, Colombia y el mundo. A través de Huellas.tv estamos analizando la primera encuesta de la empresa Magdalena Líder y su marca Liderpool. Es la primera encuesta después de la resolución entregada por el Consejo Nacional Electoral para realizar este tipo de mediciones, midiendo una serie de cosas, Pedro y Alejandro. Habíamos quedado cuando íbamos a la pausa, antes de ir a la pausa, por el tema de las imágenes favorables o desfavorables. Estábamos hablando de los senadores de la República, que por qué se retiran de los territorios, por qué razón, habiendo medios de comunicación, teniendo redes sociales, siendo visibles, hoy parece ser que no los conocen. No los conocen, mire, a diferencia del profe, para mí es muy concluyente y muy tangible el resultado de la imagen de conocimiento, de la percepción de conocimiento de la población, porque si uno entra a ver, por ejemplo, a los congresistas, ¿cuándo hemos visto una rendición de cuentas o una presentación de informe de la gestión legislativa del periodo constitucional o el periodo legislativo? Ninguna. Uno entra a ver las redes sociales de los congresistas, ninguno. Entonces, no hay gestión de comunicación. Es más, le hago una pregunta, ¿cuántos congresistas tienen pauta en Huellas.tv? Ninguno. Entonces, es concluyente. Pero van a llegar. No, pero llegan para campaña. Porque, exactamente. Entonces, ahora, ¿quiénes son los principales actores de en conocimiento, por ejemplo? Carlos Caicedo, que viene de ser gobernador, que anda con el gobernador para arriba y para abajo. Hay gente que cree que el gobernador todavía sigue siendo Caicedo. Rafael Martínez, el gobernador de Caicedo, que está en la gobernación actualmente y es que está entregando las obras. Álvaro Uribe Vélez. Es más, si usted me muestra ahí, también se encuentra el Nene Pérez. O sea, ¿por qué el Nene Pérez es más conocido en el Magdalena que el congresista Carlos Mario Farero? Porque es una persona que perciben, que conocen, porque lo ven en redes sociales, porque lo siguen en redes sociales o porque saben quién es, por lo menos. Y porque sigue haciendo el trabajo de visibilización en diversos territorios. El Nene hoy por hoy creo que es el influencer político, o el político influenciador número uno en Magdalena. Entonces, eso para mí es que seguimos mucho de cerca, que se está reflejando quiénes son los que realmente están comunicando o generando dinámica de comunicación digital. Ahora, a esa pregunta yo la puedo, una interpretación del desconocimiento de la mayoría de los encuestados, de los senadores del departamento, e insisto, en la falta o en la no presencia de estos senadores también en el territorio. La mayoría esperan las próximas elecciones para poder iniciar el proselitismo y recorrer y visitar estos territorios. Pero eso se ha vuelto una costumbre, porque algunos dicen que arman la estructura o ya tienen la estructura política y además tienen los recursos para meterse a los territorios y doblegar conciencia. Sí, pero este instrumento, que nuestra meta es hacerlo constante,
va a cambiar la dinámica cultural en la manera de que la gente percibe a los congresistas. Si yo veo un congresista permanentemente, la gente va a tener este más congresista, pero aquí no llega. El día que llegue, ven acá, pero si tú fuiste congresista, ¿qué has hecho estos 4 años? Entonces, esto también ayuda para que la ciudadanía tenga un instrumento con el cual pueda comenzar a generar un consenso, una conclusión, unos análisis sobre la situación que vive el departamento y sobre sus principales actores. Ahora, al igual que generar conciencia en los actuales senadores y en los potenciales o Por futuros favor. candidatos al Senado o a cualquier cargo de elección popular, de la importancia de estar en el territorio y mantenerse activo para esa imagen o para que lo conozcan. ¿Vamos a entender? O sea, es importante. Permítame que a esta hora, saludando a todos los usuarios y seguidores que se conectan, vamos a invitarlos a una pequeña pausa y ya vamos a regresar con el último y cuarto segmento. Si tiene algo que anotar, téngalo ahí después de esta pequeña pausa comercial. ¿Por qué partido o movimiento político votará para las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena? A. Cambio Radical. B. Liberal. C. Pacto Histórico. D. Fuerza Ciudadana. E. Centro Democrático. F. Conservador. Fuerza Ciudadana. Por la izquierda. Petro, el mandato del presidente que está haciendo por la izquierda. Sí, Partido Histórico, claro. Último segmento de Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad. Y hoy que ha estado por partida doble sabrosito. Pedro se ríe. Pónchelo para que vea cómo le fascina reírse de todos los detalles que aquí se vienen desmenuzando. Este ejercicio lo vamos a seguir haciendo a través de Magdalena Líder y vamos a seguir en alianza con ellos para que ustedes conozcan el devenir político del departamento del Magdalena y ojalá podamos tener siempre de panelista a Alejandro para realizar este tipo de análisis, si no se nos va. No, y esperando también que Huellas nos contrate para que sea digamos, el cliente oficial para hacer la encuesta oficial de Ciudad. Eso es probable, vamos a esperar una alianza de medio. Yo le iba a preguntar a usted si es que no se nos va, porque los consultores políticos son muy apetecidos, ¿o no, Alejandro? No, yo ante todo, mi academia. Usted se alinea más por la academia. Bueno, bien, entremos en materia con el culmen de esta encuesta. No, ¿Cuál es la pregunta? De pronto siga, bueno, sigo en la pregunta de cómo algunas, digamos, figuras públicas que actualmente no son, digamos, actores políticos, tienen una imagen favorable al igual de conocimiento. Por ejemplo, resaltar a los hermanos Vera, por ejemplo, el actual rector de la Universidad Magdalena, Pablo Vera, quien tiene una imagen favorable del 25%. Sí, ojo, por encima de muchos de todos los congresistas políticos actualmente, al igual que una desfavorable del 11% y de un desconocimiento del 65%, que digamos que es normal porque sí, no ha tenido una participación, pero de resaltar. Al igual que su hermana Norma Vera, que tiene unos resultados, por decirlo, bastante significativos en cuanto al tema de favorabilidad y de conocimiento. Bueno, por su actividad como defensora de derechos humanos, y creo que eso le ha servido, al igual que otros figuras públicas, como le dije anteriormente, que no hacen parte de la política del departamento, pero que los números les favorecen, y eso muestra mucho de la labor que vienen realizando como profesionales o en el cargo que están desempeñando actualmente. Si las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena fueran el próximo domingo y se presentaran los candidatos de los siguientes respaldos, ¿por cuál votaría? La pregunta que yo me hago sobre esta pregunta es por qué se orientó de esa manera y no se orientó directamente. Quería medir partidos. Pedro, ¿cómo es el tema? Hoy no hay candidatos, porque no hay elecciones. Pero hay 3 tendencias claras de política en el departamento, como le decía al inicio de la presentación de este episodio de Consenso y Disenso. En el Magdalena hay 3 tendencias políticas marcadísimas.
Una es la del gobierno actual de Fuerza Ciudadana, que es un partido con una estructura partidista de militancia muy cerrada. Dos, los partidos tradicionales que siempre han existido y que han sido desplazados del poder departamental desde ya hace aproximadamente 5 años y medio desde que llegó Caicedo al poder. Y el tercer segmento es el segmento que siempre es la tendencia, que en este caso la del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, la Colombia Humana, que ellos nunca han sido lo mismo que Caicedo. Entonces, aquí incluso se puede interpretar que hay una Colombia Humana anticaicedista. Entonces, como no hay figuras, ¿cierto?, que uno pueda poner en la palestra, y la tendencia va a marcar más alrededor de quién recibe apoyo de quién, como que el que diga fulano, cuando se puso de moda el que diga Uribe, bueno, acá en el Magdalena vivimos así, el que diga Petro, el que diga Caicedo y el que digan los políticos tradicionales del departamento del Magdalena, que son congresistas, alcaldes y demás. Y por eso orientamos la pregunta. ¿Por qué? Porque son segmentos, son unas tendencias políticas que si interpreta uno bien, teniendo por ejemplo la pregunta de ideología, de tendencia ideológica en el Magdalena, usted ya puede sacar sus propias conclusiones. Entonces queremos darle un insumo de discusión y debate alrededor no de nombres, sino de tendencias políticas. Permítame, Alejandro, mire lo que marca acá. 28% naranja, el de Caicedo y Fuerza Ciudadana. 20% el de Petro y Pacto Histórico. 17% o 25% en blanco. No sabe, no responde, 10%. Y el 17% el de los partidos políticos tradicionales. ¿Cuál es la lectura de eso? Ferna, si estuviésemos todavía en épocas del bipartidismo, hablaríamos si votaría por el candidato del Partido Conservador o el Partido Liberal. Cuando yo leo estas preguntas de por quién votaría usted, el del Pacto Histórico, el de Caicedo, el de Petro, el de Uribe, eso demuestra que cada día más el elector es muy frágil al momento de tomar decisiones. En cuanto al voto, ¿sí? Porque yo no sé si en otros países, creo que no hasta donde conozca, ninguna encuesta pregunta, ¿usted votaría por el que diga fulano? Mira lo vulnerable que Pero es. en Colombia se volvió tendencia a través de Petro y Uribe. Sí, claro, pero y la polarización se enraizó también. Pero entonces, ¿qué muestra eso? Primero, la injerencia que tienen estos líderes políticos en la decisión de voto del elector. Lo frágil que es el elector. Es decir, no están tomando decisiones con base en el candidato, con base en ideología, con base en propuesta, sino por el que diga parecejo. Ahora, en la parte electoral, los grupos de referencia siempre han existido, pero esos grupos de referencia no eran tan masivos ni tenían tanta injerencia como lo tienen en la actualidad. Por ejemplo, los grupos de referencia anteriormente era el papá y la mamá. Cuando el hijo alcanzaba la mayoría de edad, que ya tenía su cédula y podía ejercer el voto, su derecho al voto, consultaba al papá o a la mamá por quién votaba, porque él no estaba curtido en el tema político o en el tema electoral. Y los padres se convertían en un grupo de referencia, pero en el núcleo familiar. ¿Ok? O también los padres, las mismas iglesias, los clubes sociales, los clubes, las mismas religiones, se convierten en grupos de referencia. Los líderes religiosos inciden en la decisión de voto de los feligreses. Vale. Entonces, nosotros, de verdad que a mí me preocupa que nosotros en estos momentos todavía estemos tomando decisión o vamos a votar por el que diga Perencejo, independientemente de quién es el candidato. Venga, Pedro, ese 25% de no sabe, no responde, es un porcentaje alto también. Entonces le iba a preguntar qué percepción tienen al respecto. Permítame y vamos a una pausa y ya me responde. El sondeo de opinión, ya regresamos. ¿Por qué partido o movimiento político votará para las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena? A. Cambio Radical. B. Liberal. C. Pacto Histórico. D. Fuerza Ciudadana. E. Centro Democrático. F. Conservador. A mí me gustaría votar por el Pacto Histórico. Pacto Histórico. Por el Radical. Las 6:54 minutos ya.
Nos quedan 6 minutos, señores, para desmenuzar la última parte de la encuesta, pero respóndame concretamente cuál es la percepción que tienen ustedes de ese 25%. De no sabe, no responde. No, es el o 25% en blanco. Voto Sí, en señor. blanco. El voto en blanco siempre es un voto de abstención. El voto en blanco siempre se reconoce como el voto de rechazo, de abstención a lo que está. Entonces, es un segmento que hoy no le es necesario definirse sobre los que están en la contienda. Entonces, es un voto que dice, no, por ninguno de los que está ahí me interesa manifestar mi intención de voto. O de pronto no es el momento para manifestar mi intención de voto, pero tengo una decisión de voto clara. Pero voy en blanco en este momento. Pero ese 25% puede cambiar, Alejandro. Sí, claro, como le dije anteriormente, las preferencias, las tendencias, la intención de voto cambia con base en unos factores culturales, sociales, políticos y económicos que a medida que va transcurriendo el tiempo pues son incontrolables y no puede evitar ningún y candidato. de pronto por arte de la conquista política. Sí, claro. También. Eso es una fotografía. Ahora, ese 25% de no sabe, no responde, digamos que en este momento, entre comillas, es normal. Normal. Mira, aquí en la costa, Ciénaga, un ejemplo de eso, se vive la política con Al rojo vivo. facilidad. Sí, nos metemos en ese papel. Todavía no está el tema, la dinámica, los jingles, ni todas esas cuestiones donde la gente se ha metido todavía en el papel. Y toma partido. Y toma partido, ¿de acuerdo? Pero pues, todavía no estamos, no se ha dicho nada, todavía no hay nada específico y por ende, pues, digamos que, entre comillas, normal ese 25%. Bien, usuarios y seguidores, yo sé que han estado esperando este momento, momento en donde 5 minutos más. En los 5 minutos vamos a definir qué ha pasado con esta pregunta. En la encuesta del Líder Pool y Magdalena Líder, la primera que realizan luego de la entrega de la resolución del Consejo Nacional Electoral. Como dicen por ahí, primera y voy con fe. Escenario 2, si las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena fueran el próximo domingo y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál votaría? Aquí está bien definido, 26% voto en blanco. 24% el que diga Caicedo, 12% Rafael Noya, 10% Pacto Histórico, el que diga Petro, 9% no sabe, no responde. Aquí vienen las principales sorpresas también, porque lo primero lo esperábamos, ¿o no? No, sigue adelante. 7% Edgardo Nene Pérez, el 3% para Olmes Echeverría, 2% Luis Emilio Correa, Cataca, 2% Franklin del Cristo Lozano, 2% Mayat Martínez, que ya fue candidata a la gobernación, y otros 3%. Base 831 encuestados, margen de error del 3.4%. Primera lectura. Sorprende una cosa. Quienes decidieron votar por el que diga Caicedo se mantuvieron proporcionalmente en su mayoría en la intención de voto con otros candidatos. Esto es un voto duro, como llamarían algunos analistas. Caicedo ya tiene un voto duro. Es decir, ya tiene su base. No lo mueve nadie. Y ya vimos que ni siquiera la posibilidad de un man como Noya le disminuyó la intención de voto a quienes manifestaron que votarían por el que diga Caicedo. 2, Rafael Noya sin duda se lleva gran parte del sentimiento del gobierno de los simpatizantes del presidente Petro, lo que te decía al inicio. Hay petrismo anticaicedismo. Noya está logrando capitalizar dentro de la izquierda el anticaicedismo, que a la final es una tendencia política que uno ve muy claro. Si usted ve quién viene después de los políticos de izquierda, es decir, de los candidatos de izquierda, usted encuentra el Nene Pérez, que es una evolución mestiza de un político influenciador. Entonces es un man que conecta con la nueva ciudadanía, con los nuevos votantes, y por eso puede tener este lugar. Y si usted se da cuenta, ¿quién es la última? La más reciente candidata, los últimos son 3, que van en empate técnico, son 3 figuras políticas tradicionales que son de derecha. Entonces, para mí, ahí hay un reflejo de la ideología o la tendencia ideológica del departamento, la tendencia electoral por tendencias o por bloques, se ve reflejado en esta última pieza. O sea, aquí hay una coherencia y una cohesión entre los resultados. Alejandro, ¿qué encontraste de sorpresa? Bueno, a mí me llama la atención, como en una pregunta, unos resultados anteriores,
donde se preguntaba la anterior que si iban a votar por Petro o por Caicedo, y en lo concerniente a Petro, el 20% manifiesta su intención de votar por el que diga Petro. Pero cuando ya hablamos aquí con la encuesta, con pregunta la siguiente, ya ese 20% pasa a ser, perdón, ¿dónde está? El 10%. ¿Sí? Noya. Efecto Noya. Noya capitaliza el sentimiento petrista anticaicerista. Ok. Entonces, eso ratifica o quiere decir de que el contexto va a cambiar, ¿ah? O sea, ojo, ¿por qué? Porque hay unos actores, unos potenciales candidatos que no están aquí. ¿Sí? Y que más adelante pueden estar y por ende van a nuevamente la intención de voto y las tendencias pueden cambiar. Pero con base en estos resultados, el voto en blanco, como lo dije anteriormente, es normal, el 26% es el mayor porcentaje. Pues allí hay muchos que todavía, pues, digamos que no se va a mantener. ¿Y por qué no se va a mantener el voto en blanco? Porque la mayoría, no digamos la mayoría, pero un porcentaje de eso que en ese momento que se hizo el estudio, tienen la intención de votar en blanco. Cuando lleguen nuevos actores o hayan alianzas, pueda que se decidan por un candidato en particular. O aún no ha llegado quien lo conquiste. O no ha salido. O no ha salido. Y en el tema de que el que diga Caicedo, pues si nos vamos y tomamos analizando este domingo, no sé qué fecha fue, como dice la pregunta, podríamos decir que Caicedo repetiría movimiento, bueno, no es movimiento, sino el caicedismo volvería nuevamente a repetir. Le voy a hacer una pregunta que muchos la han repetido en el departamento del Magdalena y tiene que ver con la designación oficial del gobernador por parte del presidente, gobernador o gobernadora del presidente Gustavo Petro. ¿Definirá eso la gobernación del Magdalena en las atípicas? Definirá candidaturas, porque hay candidaturas que están sustentadas sobre el respaldo presidencial. Y si el respaldo presidencial no es coherente con los beneficios políticos que debería representar el encargo, lo más probable es que desinfle esas candidaturas. Dos, es muy sabido de que si el gobernador encargado, el gobierno encargado que coloque el presidente Petro sea afín a Fuerza Ciudadana, implica la continuidad de las entregas de obras. Y no hay que llevar al candidato, solo hay que tener a Caicedo abriendo el discurso en la entrega de obras. Y es suficiente sistema de recordación para llevar al votante a una tendencia electoral clara. Y lo segundo, y lo tercero también es que, ojo, a esto no lo sabemos, no le paran mucha bola a algunos, pero la Asamblea Departamental aún no ha aprobado un superávit. Ni el superávit y la elección del Contralor. No, el Contralor eso viene ahorita. Pero el superávit es clave porque es una plata que te llega a las arcas del departamento en menudo, en disponibilidad inmediata para que usted comience a contratar, comience a entregar, comience a acelerar. Y lo más probable es que no lo apruebe. No, tienen que aprobarlo. Ajá. Tienen que aprobarlo. Porque esa plata está y esa plata tiene que anexarse por obligación al presupuesto de este año. Sí, pero seguramente en unas condiciones... Tienen que hacerlo como sea, políticos. tienen que acordarse, pero tienen que hacerlo porque la ley es ley. Y el tema es, ¿a quién le va a tocar recibir ese superávit? Imagínate tú. Ya un diputado que estaba a favor en un momento dado yo no voy a decir. me dijo que no. Es que ya me dijo que no. Alejandro, para puntualizar, ¿qué ves? ¿Qué va a pasar precisamente con lo que acabamos de preguntar? ¿Definirá ese encargo o va a haber en la baraja de candidatos algunos que desequilibre el poder que hoy tiene Fuerza Ciudadana? Nada está dicho. Yo creo que las alianzas, la unión que puedan realizar muchos aspirantes a la gobernación va a jugar un papel importante para contrarrestar lo que es porcentaje que tiene la intención de voto que tienen los electores por el candidato de Caicedo. Nada está escrito, nada es concluyente, el entorno cambia, el contexto cambia, las intenciones cambian, pero a la fecha en la cual se realizó este estudio, pues duplica el candidato de Caicedo al tercera intención de voto, que es Rafael Noya. Sí. Y casi triplica el nene. Casi triplica el nene. Vienen digamos, de un desgaste político, las elecciones Mejor dicho, pasadas. le voy a hacer otra pregunta rápida. ¿Vamos a entrar a sí o no?
Eso para que me pregunten. Sí. Son preguntas cortas para respuestas cortas, ¿sí o no? Entonces, Pedro y Alejandro, ¿el gobernador del Magdalena se va a definir cuando encargue en gobernación, sí o no? No. No. ¿Es posible que dentro de los partidos tradicionales, conservador, liberal, ahora la U, Centro Democrático, entre ellos puedan lograr una candidatura fuerte? No. No. La gobernación del Magdalena se va a definir con el que diga Caicedo y con el que diga Petro. Sí. Sí. Si no hay alianza, si no hay un apoyo por parte del presidente a la candidatura del candidato Caicedo. ¿A ustedes les gusta una candidatura pluralista de varios partidos? No, a mí no me gusta ninguna candidatura. ¿Que si le gusta o que si sería bueno que hubiese una? Sí. Claro. Eso hace parte del ejercicio democrático. ¿Ustedes tienen alguna definición de candidatura hoy para las atípicas? ¿O se mantienen en la posición en que han planteado las cosas? Sí hay una figura, sí hay un arquetipo de candidato que podría representar un triunfo. Bueno, hay un arquetipo de candidato, sí hay un arquetipo. Mejor dicho, Pedro y Alejandro, ya para puntualizar, los partidos tradicionales, la dirigencia política y empresarial del departamento, ¿no le va a meter plata a las atípicas? Yo retrocedo a la pregunta que hiciste. Con base en las preguntas está demostrado que al fin y al cabo no va a haber un candidato, entre comillas, perfecto, porque al final, independientemente del candidato, se va a elegir por el que diga, según esto, según el estudio, por el que diga Caicedo y por el que diga Petro, independientemente quién sea el candidato. Sí. A su pregunta, no van a meter plata. Deme la mano, Pedro David Tobías, estimado Alejandro García Puche. Con estos contertulios seguramente vamos a tener más ejercicios de este tipo. Ojalá sea equilibrado, respetuoso, como siempre lo han hecho y con el picante que les caracteriza, con la sapiencia y el conocimiento científico. Les agradezco inmensamente haber estado en consenso y disenso. Es un primer ejercicio, realmente la primera encuesta que también nosotros analizamos en consenso y disenso y serán muchas seguramente. Muchísimas gracias. A ti, Gracias, Fernando. Gracias, Bueno, Fernando. muy amable a ustedes, usuarios y seguidores. Gracias por seguir Consenso y Disenso, un programa concebido para construir mejor sociedad a través del diálogo, el debate, el análisis y las propuestas de nuestros candidatos. Los esperamos el próximo miércoles con otro u otros invitados. Nos despedimos. Bendiciones.